Vamos a ponernos de pie, iglesia. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 5, versículo 19. Y me diga con un amén si ya están ahí. Juan capítulo 5, versículo 19 dice: respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede ser el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Padre, te damos gracias esta mañana, papá. Gracias por ese tiempo, papá, que nos das, papá. Gracias por tu presencia. Que esta mañana, papá, seas tú hablando. Que sea, Padre, mi boca es instrumento tuyo, papá, para poder hablar, Señor, a tu iglesia. Que mi boca sea ese instrumento que pueda, Padre mío, traer lo que hay en tu corazón para este día, para tu casa, para tus hijos. Y sea tu Espíritu Santo, papá, dándole vida a esta palabra, porque solamente Él le puede dar vida y puede hacer, Señor, que penetres, papá, a lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar nuestro lugar. Para ponerle ese día un poquito más de contexto a esta historia, a los versículos que leímos. Esto nace cuando Jesús se acerca a un lugar. Y en ese lugar era un lugar donde se encontraban muchos paralíticos, enfermos, ciegos, creo que cojos, y había de variedad de gente que estaba tal vez con una discapacidad o con algo que interrumpía su forma completa de desempeñarse. Habla la historia que Jesús iba caminando y se acerca a este lugar y se encuentra con un paralítico que estaba en su lecho. La Biblia dice que ese paralítico, porque fue enfático en decir el paralítico, que tenía 38 años, si no mal recuerdo, que estaba en esa condición o en esa situación. Y Jesús le hace una pregunta, tal vez en lo natural podría parecer algo muy lógica la pregunta que hizo, pero sabemos que cuando Dios hace algo, lo hace con toda la intención. Entonces Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Y ese, pues ya, yo creo que era joven, 38 años, no sé cuántos más tenía después que empezó a vivir esta enfermedad. Pero yo creo que los que andan alrededor de 40, digamos que estaba joven, ¿verdad? Estaba joven. Amén. Cheve porres, iglesia. Entonces, Jesús le hace la pregunta: ¿quieres ser sano? Y ya el joven le empieza a decir que no le dice que quiere ser sano, pero le dice que él ha estado ahí, que ha estado en ese lugar. Esos versículos de lo que habla la Biblia, hay en unas versiones que no viene y causa un poquito de controversia, pero la intención es la parte donde este paralítico le dice a Jesús: pues yo he estado ahí, y cuando se mueven las aguas y yo trato de alcanzar y meterme, no, hay otro que me gana, por así llamarlo, vamos a ponerle la bendición o la sanidad o el milagro en medio de mi vida. Entonces, veo un hombre que tiene 38 años con una condición. Veo un hombre que estaba intentando traer o conseguir la sanidad a su cuerpo y volver a caminar, volver a pararse y poder
tener su vida normal antes de que enfrentara esta situación o esta enfermedad. Pero tenía 38 años con ese padecimiento y no habla la Biblia cuántos años tenía en ese lugar, porque ese lugar donde estaba era un lugar donde estaban muchos enfermos. Pero sí habla la Biblia que era un hombre que intentaba moverse. Hay que entender un poquito la imagen o la historia de la situación de este señor, de ese joven, perdón. No se ría, iglesia. No podía caminar. Yo creo que cada vez que sucedía, porque no sucede, lo que él explicaba no sucedía muy seguido, se tenía que arrastrar e intentar llegar antes que los demás. Y cada vez que lo intentaba, tenía un fracaso, otro fracaso, otro fracaso y otro fracaso. Y nunca lograba él obtener lo que quería. Entonces, me habla de alguien que intentaba, pero no podía. Pero estaba tocando y tocando y no se cansaba de intentar. Se encuentra con Jesús. Yo imagino que Jesús cuando lo vio, yo creo que, pues bueno, lo vio, iba a decir la palabra, echado, pero estaba acostado sobre su lecho, porque era la condición en la que se encontraba. Lo vio, yo creo que ahí, y sabemos que a Jesús Dios le revelaba todo. Si no, díselo a la mujer samaritana, le reveló toda su vida, desde muchas cosas que había hecho que tal vez ella lo ocultaba, pero Dios se la reveló a Jesús. Entonces cuando vio a este joven que estaba allí en su lecho, pudo ver lo que vivía y lo que pasaba, la situación que estaba enfrentando. Entonces es intencional en la pregunta que Jesús le hace a este joven: ¿quieres ser sano? Yo sé, muchos hubieran dicho, pues no me ves cómo estoy y tal vez sabes lo que yo quiero. Pero Jesús quería entablar una relación. Dile al que tienes al lado: un vínculo. Vuelve a decir al que tienes al lado: un vínculo, una conexión. Entonces, imagínate tantas veces que había intentado, y le dijo Jesús: pero no hay alguien que me ayude a llegar primero. No hay alguien que se toque su corazón y ve la condición en la que yo estoy y se atreva a decirme que si me ayuda a entrar primero al agua. Tal vez este hombre no se encuentra frustrado o decepcionado de la gente porque no le ayudaba. Yo creo que más era su capacidad que lo limitaba a no poder conseguir lo que él quería. Este año se nos ha hablado que en medio de nosotros hay grandeza. ¿Cuánto lo creen? Que somos grandes. ¿Cuánto lo creen? Y tú dirás: ay, Pedro, esta historia ¿qué tiene que ver con la grandeza? Si estamos hablando de alguien que no lograba. Y cuando hablamos de grandeza hablamos de alguien que lo logra, que establece lo que hay en su interior para poder lograr cosas y ayudar a más gente a que llegue a su destino y pueda lograr cada sueño. Si tú puedes ver, este joven no podía lograrlo por su condición, pero hay algo importante que se estableció en medio de su vida: un vínculo, una conexión con Jesús. Muchas veces esperamos hacerlo con nuestras fuerzas, con nuestras capacidades, pero ciertamente nuestras capacidades no nos van a alcanzar en la mayoría de las ocasiones para lograr algo en medio de nuestras vidas. El mundo puede creer eso. El mundo puede creer que entre mejor esté capacitado. Y ojo, no estoy en contra de capacitarse. Es bueno capacitarse, es bueno prepararse, pero es mejor que Jesús esté en medio de nuestras vidas. Es mejor poner a Jesús en medio de cada sueño. Es mejor poner a Jesús en medio de cada plan. Es mejor poner a Jesús en medio de cada emprendimiento que tengamos. Es bueno tener a Jesús en medio de nuestras vidas para que nos pueda ayudar en lo que tenemos que hacer aquí en la tierra. Entonces, partiendo de esa parte, este joven intentó muchas veces con sus fuerzas.
Intentó arrastrarse para poder llegar, pero nunca había podido. Pero hoy llegó el día en el cual su atmósfera, su panorama iba a cambiar. Hoy era el día donde se iba a conectar a lo que sí le iba a permitir tener esa parte en medio de él y poder producir grandeza en medio de su vida. Dile al que tienes al lado: somos gente de grandeza. Vamos, voltearlo y voltearlo y dale una sonrisa y dile: créetelo, eres de grandeza. Muchas veces no nos la queremos, iglesia. Muchas veces nos dicen que somos buenos, que es el otro, y a veces no nos creemos lo que la gente nos dice, y a veces mucho menos lo que Dios ha declarado en medio de nuestras vidas. Yo he declarado que esta casa es grande y yo lo creo. Yo he declarado que va a hacer cosas extraordinarias en medio de este lugar y yo lo creo. Y es la parte cuando se empieza a cumplir, cuando se hace un vínculo o una relación. ¿Qué tan importante es el vínculo? ¿Qué tan importante es la relación? Jesús, en los versículos que leímos, hace unas expresiones porque, obvio, el paralítico sana y Jesús se lo vuelve a topar ahora en el templo. Después de haber sanado, se fue al templo a adorar a Dios, a darle gracias. La Biblia es clara y el joven no conocía a Jesús, porque tan es así que la gente le preguntó, los fariseos: ¿quién fue el que te sanó? La primera pregunta que le hacen, digo, pues, ¿quién te sanó? ¿Quién te dijo que cargaras el lecho y anduvieras en él? El panorama de la historia se encuentra en un día que para los fariseos era un punto donde no se tenía que trabajar. Estaban en el día de reposo. Y para ellos, dicen los estudiosos, que tenían hasta cierta cantidad o hasta cierto peso que ese día les permitía cargar. Entonces, este joven, cuando ya Jesús lo sana, ese joven ya cargó su lecho y empezó a andar con él. Y yo viéndolo, los fariseos dijeron: hey, eso no está permitido, eso no se puede. Pero él luego le dijo: pues el que me sanó me dio la instrucción: carga tu lecho y anda. Entonces, ahí fue donde le preguntaron: ¿quién fue el que te sanó? Y él no supo quién decirle. Se lo encuentra en el templo y ya sabe quién es. Y en automático la imprudencia tal vez de él, o él querer contar lo que había sucedido en medio de su vida, le dice a los que le habían preguntado primero: fue Jesús, fue aquel el que me sanó y el que me dijo. Porque realmente la pregunta enfocada de los fariseos no fue en la sanidad, fue en que cargó el lecho y anduvo en el día de reposo, cuando no era permitido hacer eso. Entonces ya van los fariseos con Jesús y ya empiezan a cuestionarle toda esa situación, y que empieza a hacer cosas en el día de reposo. Y a Jesús le encantaba hacer cosas en el día de reposo. Tú podrás leer en los evangelios que él le encantaba hacer eso, porque quería establecer el concepto correcto del día de reposo. Él quería establecer lo correcto en medio de una situación. Entonces van los fariseos y él le dice: ¿sabes qué? Lo que yo hago, no lo hago por mi propia cuenta. Lo que debiste hacer, porque a lo mejor muchos de nosotros naturalmente hiciste algo grande y te pregunta: ¿tú lo hiciste? Tú: ah, sí, yo lo hice, yo fui. ¿Cuántos dicen amén? ¿A poco no? ¿A poco si haces algo bueno y te dice: ah, qué bueno eres? Tú dices: ah, gracias, yo lo sé. ¿Cuántos dicen amén? Ah, hombre, no se quiere ventanear, ¿verdad, iglesia? Pero bueno, prosigamos. Entonces Jesús le dice: lo que yo hago, no lo hago por mi propia cuenta. Lo que yo hago, lo hago porque lo he visto de mi Padre. Y ahí fue donde más les explotó la cabeza a los fariseos, porque ahora Jesús no solamente hacía que la gente anduviera y cargara en el día de reposo, ahora Él le dice que Dios es su Padre. Se estaba haciendo semejante a Dios ante los ojos de ellos, cuando para ellos eso era una locura, eso era herejía, eso no se permitía. Pero realmente Jesús, con la identidad correcta, dice: pues yo lo hago porque lo he visto de mi papá. Entonces Jesús les empieza a decir y les empieza ahora sí a decir: pues lo que yo hago lo he visto de él. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué pasó?
Y es donde me quiero centrar en esta parte. Y es donde Dios golpeaba mi vida y mi corazón. Y yo creo que a veces en nuestra vida como hijos de Dios nos ha faltado entenderlo. Jesús les deja claro a los fariseos el vínculo que tenía con su papá. Jesús le dejó claro el vínculo, la relación o la conexión que él tenía con el Padre. ¿Cuántos el día de hoy pueden decir, es que lo que yo hago lo he visto de mi Dios? Y es cuando a veces has hecho cosas malas, es cuando a veces has hecho cosas que tú sabes que no le agradan a Dios. ¿Cuántos de ustedes se podrían parar y decir al cielo, lo que me ven a ver a hacer a mí es porque yo lo he visto de mi Padre y yo lo hago? Ni un amén, iglesia. Hijos, no. Bueno, creo que Señor si era esta palabra para esta casa. Y es donde nos falta, iglesia, esa parte, esa relación. Yo he visto, y hoy en la mañana hablaba, y me encanta cuando es Dios acomodando todo y conectando todo, que haga conexión en un día. Porque tú puedes ver a un papá cuando tiene un hijo y acaba de nacer y empieza a crecer el niño. Va a haber muchas cosas que hace el papá que las va a heredar al hijo, y el hijo la va a hacer igual que el padre por el vínculo, el lazo que tienen entre los dos. Yo a veces, y ya le he pedido perdón a Dios, hago cosas que tal vez no la debería de hacer, y no crean, no es pecado, no es nada malo, no especula, iglesia, sino que nos comparte otra vez el pastor del MHM. Pero yo a veces hago cosas jugando con mi niña y mi niña las hace en automático. Yo sé que no es pecado, no es nada, pero pues provoco que a veces haga cosas que no debe de hacer, porque lo que ella me ve hacer a mí, ella lo hace por el vínculo o la relación que tenemos. Entonces la gente que me ve a mí puede ver en mí el reflejo en mi hija. ¿Cuántos dicen amén? Aparte de lo superficial, de la cara que parecemos dos gotas de agua, nos parecemos, estamos casi idénticos, pero hay facciones y hay acciones, hay carácter de ella que yo lo puedo ver que me estoy viendo en ella. Aparte de lo físico, de lo exterior, puedo ver por el vínculo que tenemos que ella empieza a hacer lo mismo, porque lo ha visto de mí. Y no dudo que las siguientes generaciones empiecen a reflejar lo que ella es en medio de esta tierra. Y no dudo que mis nietos se van a parecer a mí. Y digo, gloria a Dios, amén, porque ya soy un hombre transformado en Cristo. O así lo puedo decir, glorioso, soy un hombre transformado en Cristo. Y ahora sí, el carácter que mi hija está formando, que lo vea en mí, lo podemos transmitir a las siguientes generaciones. Pero dile al que tienes al lado, es a través del vínculo. Esta conexión que se hace, iglesia, esta unión que se hace, es lo que permite que la otra persona pueda heredar lo de su padre. Jesús es claro y le dice, lo que yo hago, lo que me vistes hacer, o lo que escuchaste que yo hice, es porque lo he visto de mi papá. Jesús en varias partes de los evangelios deja claro que lo que él hace aquí en la tierra es porque primeramente lo ha visto del Padre. Alguien grande, iglesia, alguien que tiene grandeza, es alguien que puede ser enseñable. Jesús, siendo Jesús aquí en la tierra, reconoce que es enseñable porque todo lo que ha visto de su Padre, Él lo hace. ¿Quieres ser grande? Permítete ser enseñable. Sé moldeable, iglesia. Y es donde ya bajaron los amenes, porque no nos gusta ser enseñables, no nos gusta que la gente nos diga qué hacer, no nos gusta que nos den instrucciones, y no nos gusta obedecer. Dicen amén. Pero bueno, no dicen amén, pero su risa lo dice todo. No nos gusta obedecer en lo natural, pero es la parte que Jesús le dice: hay un vínculo entre el cielo y entre mi vida. Hay un vínculo entre mi papá y yo. Todo lo que yo hago me lo ha enseñado Él. Me permito que me corrija, me permito que me instruya,
me permito que me enseñe. Alguien con grandeza tiene que tener esa característica. Alguien que quiere ser grande aquí en esta tierra tiene que tener eso en medio de él. En lo natural he visto gente que llega a cierto puesto, a cierta posición, y le dice, ya nadie me puede enseñar. Y créeme que lo que está haciendo esa persona es estancarse, porque nunca lo sabemos todo, iglesia. Dímelo a mí, que muchos pasamos de la máquina de escribir a una computadora. ¿Quién vio eso? Ahí están los más antiguos de la iglesia. ¿Cuántos se acuerdan del sonidito? Igual los que tenían corrector en su máquina de escribir eléctrica. Wow, era la última tecnología. Yo sé que para los jóvenes dicen, ¿qué es eso? ¿A poco existió? Es como cuando el internet. Yo me acuerdo cuando llegó el internet por primera vez, para que te conectaras, escuchabas que se marcaba ti, 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 y luego escuchar y luego entraba y se conectaba, ¿verdad? No, no lo han visto ustedes, jóvenes. Pero vean, volteen a ver a su alrededor, a los que vean riéndose, ellos son los buenos. Entonces, no faltara que levantara tu mamá el teléfono y tú estabas acá en la plática y me sacó del internet mi mamá. Antes estabas conectado en el internet y tenías esa conexión, pero esa era una conexión intermitente. Jalaban el teléfono y te desconectaba, se rompía el vínculo. Pero ahora hasta en las plazas comerciales hay internet, hay conexión en todo lugar. ¿Qué quiero llegar con todo esto, iglesia? Este joven se encontraba en un tiempo donde estaba acostumbrado que tal vez el mover de Dios era en cierto lugar, no estaba para todos. Pero Dios mandó a alguien que pudiera habitar aquí en la tierra como hombre y pudiera traer esa conexión, ese vínculo entre el cielo y la tierra, y que donde quiera que se moviera pudiera establecer ese vínculo y la presencia de Dios y el reino de los cielos se estableciera en medio de un lugar. Ya no estaba en un objeto, ya no estaba en una persona natural en la tierra, ahora estaba en acceso para todos, que era a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Este joven, este paralítico, había pasado tanto tiempo en esa posición, pero se encuentra con él. Y en ese tiempo que se encuentra con él, Jesús hace un vínculo con su vida. Y donde hace ese vínculo, el joven le puede abrir su corazón. Imagínate, viendo mucha gente que pasaba y no lo veía. Mucha gente que lo veía en su condición y no le ayudaba. Pero hubo un día que un hombre se paró enfrente de él. Hubo un día que una persona se paró enfrente de él y le preguntó, ¿quieres ser sano? Se estaba interesando por él. Quería generar un vínculo. Se enganchan, hay un vínculo entre ese joven y Jesús. Y es donde empieza a aparecer todo el mover de Dios en esta historia. Entonces, si quieres ser grande o quieres tener grandeza, tienes que ser enseñable. Y la única manera de ser enseñable es cuando tienes un vínculo con papá, con nuestro Señor Jesús. El vínculo que Dios estaba estableciendo en ese tiempo entre el cielo y la tierra se llamaba Jesús. Aquel que iba a pagar el precio en la cruz, que iba a ir a la cruz en ese lugar que fue crucificado en el Gólgota, que era un lugar de muerte. Dios lo transformó en un lugar de vida. Pero en ese lugar, ese velo que cubría, que interrumpía ese vínculo entre el cielo y la tierra, Jesús lo abrió, hizo que se rasgara a través de su obra y empezó a depositar grandeza en medio de este lugar, en medio de la tierra. Gente que podía tener una conexión con Dios a través del medio del recurso que Dios había puesto en esta tierra, que era Jesucristo. Entonces este joven se encuentra en el día mejor de su vida. Había pasado tanto tiempo sin poder tener el milagro en medio de su vida, pero en este día se le estableció el vínculo entre el cielo y la tierra, lo que iba a permitir que este joven sanara. Se encontró con Jesús. Dile al que tienes al lado, se encontró con Jesús. Entonces dice la palabra de Dios que ya le empieza a decir que nadie le ayude y todo eso, pero Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y Jesús suelta una instrucción en medio de su vida: levántate, anda y toma tu lecho. Ha habido muchas cosas que no se han dado en tu vida,
porque no te has permitido ser obediente. Conéctate con Dios. Muchos le sacan a la conexión, al vínculo con Dios, a tenerlo formal, estrecho, firme, porque sabes que Dios te va a pedir muchas cosas que tú no quieres soltar. Va a haber muchas cosas que Dios te va a pedir que sueltes y tú no vas a querer. A este joven Jesús le estaba rompiendo su estereotipo. Él pensaba que un lugar, una agua lo iba a sanar. Si te fijas en la interacción que tuvieron él, ya en tu casa lees bien la historia. El joven no le reniega a Jesús. El joven no le pone peros a lo que Jesús le estaba diciendo. El joven sabía y tenía por entendido que si entraba en esa agua en primer lugar y le ganaba a todos los demás, él iba a ser sano. Pero Jesús le dijo: ¿tú quieres ser sano? No le dijo: ¿quieres que te lleve al estanque? Le dijo: ¿tú quieres ser sano? Él le dio una instrucción: levántate, anda y toma tu lecho. Es tiempo, iglesia, de mantener un vínculo con Jesús, para poder entender que lo que yo pensaba no era la solución, y ser enseñable y moldeable y no renegar. Y es donde a veces los batallamos con los hijos, ¿no? Los hijos le dicen: no, hijo, se tiene que ser así. No, papá, yo creo que es así. ¿Cuántos papás dicen amén? ¿Cuántos papás dicen amén? Vamos, papás, les estoy echando porras y ustedes. Pero así es la naturaleza. Pero este joven no era así. Este joven no le renegó a Jesús. Este joven no le dijo: no, yo vengo para estar en el estanque. Él le dijo, es más, ni dijo nada, solamente obedeció la instrucción. Fue enseñable. Y solamente se va a poder dar, iglesia, cuando hay un vínculo, una conexión. ¿Qué me quiere decir esto? Que tu condición o lo que no has logrado es porque no has querido tener un vínculo con papá. Tu nivel de vínculo que tengas o de conexión que tengas con Dios va a determinar que puedas vivir libre en esta tierra. El joven no se preocupó, iglesia, por lo que la sociedad estaba estableciendo, porque lo del día de reposo y las cargas que aumentaron en ese tiempo no lo puso Dios, lo pusieron los fariseos. Ellos hicieron más pesado el evangelio, ellos hicieron más pesado seguir a Jesús, pero en ese tiempo seguir a Dios lo hicieron pesado. Pero Jesús traía esa ligereza en medio de la vida de este joven. Este joven no se preocupó porque era día de reposo. Él reconoció la autoridad. Y es donde nos falta a nosotros, iglesia, reconocer la autoridad. Créeme que Dios le ha dado autoridad a todos. Hay autoridad, hay niveles en los cuales yo puedo ejercer cierta autoridad. Y he aprendido que cuando Dios me pone en un lugar, puedo aprender de cada persona de la que yo me rodeo. ¿Quieres ser grande en esa tierra? Aprende lo natural. En tu área de trabajo, en tu lugar de estudio, aprender de cada persona que está a tu alrededor. No te digo que aprenda lo malo, aprende lo bueno. Va a haber cosas que van a tener las personas que no le agradan a Dios, pero va a haber cosas que Dios te va a hablar a través de ellas y que puedes absorber de ellas. La gente empieza a crecer en medio que te relacionas, en medio que haces vínculos, empiezas a crecer en lo natural. ¿Por qué crees que las redes sociales tienen ese poder de generar recursos en medio de varias personas? Por las relaciones, los vínculos, las conexiones que hacen. A eso se le llama colaboración. Hacen una colaboración, un artista con otro, generan un impacto en la sociedad y empiezan a generar ganancia en base a ese vínculo, a esa conexión que tienen entre ellos y que tienen con la gente que los siguen. Imagínate si lo trasladamos al reino. Si tú tienes un vínculo con Dios, un vínculo con Jesús, el impacto que puedes tener en medio de tu familia. Porque dices a veces: mi familia no cambia. Es porque no has estado conectado al vínculo correcto. No has tenido conexión con el que debes de tener conexión. Dices: he pasado tantos años en la misma condición, he pasado tantos años en la misma circunstancia, he pasado tantos años con la misma enfermedad o en la misma situación. Es el vínculo al cual te has conectado. Chécate el tema, el punto. Este joven pasó tantos años conectado a que si entraba en ese estanque iba a ser sano, pero esa conexión nunca le dio la sanidad. Un momento con Jesús, un momento con el Rey de Reyes,
un momento con el Señor de señores. Bastó con esa conexión para lo que 38 años había cargado fuera libre. Pero fue a través de ese vínculo. Pero el punto que Dios me hablaba y donde hacía volar mi cabeza era la capacidad de este joven de conectarse con Jesús. Esa capacidad. Tú ya llevas varios tiempo caminando con Dios. ¿Cuántos tienen más de 5 años caminando con Dios? ¿Cuántos tienen menos de 5 años? Menos de 5. Ya, entonces es una iglesia que ya tiene bastantito tiempo caminando con Dios. Mi pregunta es, ¿tu vínculo con Él está estrecho? ¿Cambió tu atmósfera? ¿Cambió tu situación? ¿Cambió tu alrededor? ¿Cambió tu familia? ¿Qué ha cambiado en medio de ti? Porque no es posible que te hayas tenido una conexión con el Rey de Reyes y no haya provocado Dios un cambio en medio de tu vida, en medio de tu círculo con el cual tú tienes conexión, iglesia. No puede ser que estés pasando lo mismo cada tiempo. No puede ser que estés pasando lo mismo cada año. Es tiempo de que nos conectemos a Él. Eso me dice que hay una intermitencia entre la conexión entre tú y Dios, entre tú y Jesús. Por eso tu vida no ha cambiado, por eso tu vida no ha sido transformada, por eso tu vida no ha sido diferente, porque no has mantenido una conexión, un vínculo perfecto con Él. Y la perfección no es que tú lo hagas perfecto, Dios lo hace perfecto, pero Dios lo hace perfecto en la medida que tú estás enseñable para poderte conectar con Él. ¿Quieres ver cosas grandes? Déjate enseñar por Dios. Vuelvo a repetir, ¿quieres ver grandeza en medio de ti? Déjate ser moldeable por papá. Que le digas a Dios, Dios, mete en tu mano y haz lo que quieras hacer en medio de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Cuidado con lo que dice. Yo he conocido un Dios que nos ha metido en procesos. Y vaya que nos ha metido en procesos. Tal vez usted nos puede ver aquí con gozo, porque realmente el gozo no desaparece. No puede haber que firme sirviendo, no faltando, no fallando, teniendo esa relación con papá. Pero Dios ha trabajado con nuestras vidas. Tú no sabes lo que hemos vivido, pero te puedo garantizar que lo que me ha mantenido firme donde estoy es la relación que tengo con Él, ese vínculo que tengo con papá. Y eso me ha permitido ser libre en muchas cosas. Me ha permitido ser libre y he visto milagros en medio de mi vida financieramente. He visto en medio de mi vida milagros de sanidad. He visto cómo Dios me ha guardado, cómo Dios en mi trabajo ha abierto puertas. He visto cómo Dios ha estado guardando nuestras vidas. Pero es a través del vínculo que tenemos con Él lo que te hace vivir libre aquí en la tierra. Este hombre pudo estar libre y caminar con su lecho. Créeme, esta parte tal vez todavía no te ha caído el 20. Ha habido muchas cosas que te hacen mantener en el mismo lugar. Este joven estaba en el mismo lugar por 38 años, con ese lecho, en esa cama. Ahí, esa cama lo sostenía, iglesia. Él no se podía mover libremente sin esa cama. Él se tenía que arrastrar. Y su lugar más cómodo era estar ahí. Pero ese lugar lo mantenía estático, lo mantenía estancado. No podía cambiar de posición. Y muchas veces así estamos, iglesia. Nos acomodamos tanto en una situación y no queremos la incomodidad en medio de nuestras vidas, que seguimos pasando las mismas situaciones día tras día, momento tras momento. Pero así no es la vida en Cristo. Así no es cuando te conectas con Él. Cuando tú verdaderamente te conectas con Él, Dios empieza a traer un cambio en medio de tu vida, una atmósfera diferente. Pero es cuando te conectas verdaderamente con Él. Es tiempo de volver a una conexión verdadera e íntima. Fíjate lo que Jesús le dijo a los fariseos: lo que yo he visto de Él, yo lo hago. Me habla de la intimidad, de la cercanía que tenía Jesús con su Padre. ¿Tú tienes esa misma cercanía? ¿Tú tienes esa misma cercanía? Por eso aquel que te ofende, tú lo puedes bendecir. Aquel que cuando vas manejando y te cierra, puedes orar por él y que Dios lo bendiga y guardes su entrada y su salida. Aquel que te ofende, lo puedes amar.
aquel que habla mal de ti, lo puedes perdonar. Eso solamente lo puedes hacer, iglesia, cuando tienes un vínculo con Dios. Pero cuando no tienes un vínculo con Dios, no va a suceder nada de eso. Vas a seguir viviendo lo mismo cada día. Y vas a intentar salir, pero no vas a salir, te vas a quedar en la misma situación. Pero es tiempo, es la hora, iglesia, y estás en el mejor lugar. Donde Jesús está, su presencia está aquí. Que la presencia de Dios está en medio de este lugar. Y créeme que si tú te atreves a conectarte con Él, Dios va a hacer grandes cosas contigo. Lo que antes este joven lo sostenía, ahora este joven lo llevaba. No sé si entiendan la magnitud de esta expresión de la Biblia, iglesia. ¿Cuántos años pasó acostado en ese lugar sin poderse mover libremente? Pero solamente bastó una palabra del maestro para que ese joven se pudiera levantar del lugar que lo había tenido atado y poder tomarlo, y lo que antes era él lo sostenía, él lo podía llevar. ¿Qué te quiero decir con esto, iglesia? Que cuando tú te encuentras con Jesús y tu vínculo está perfectamente con Él, tú puedes traer cargas y puedes ser libre. Tú puedes tener cargas y puedes ser libre. Puedes tener problemas, pero aún en medio de esos problemas tú puedes ser libre. Porque hay grandeza en medio de ti. Hay grandeza en medio de tu vida. Porque reconoces que Dios está obrando en medio de ti. Que lo que habita en ti es mayor que lo que estás viviendo. Lo que habita en ti, iglesia, es mayor que cada circunstancia que vas a enfrentar en los postreros tiempos. Dios no exime a sus hijos de batallas. Dios no exime a sus hijos de problemas, pero sí le garantiza su presencia en medio de ellos. Les garantiza la victoria en cada batalla. ¿Por qué crees que le dijo al pueblo de Israel: vas a tener la tierra prometida? Pero esa tierra prometida la tenía que pelear, la tenía que ganar. Había enemigos que tenía que derribar. Había enemigos que tenía que romper, que derrumbar y matar para poder tomar posesión de esa tierra. Hay una tierra prometida para ti, iglesia. Hay una tierra prometida para ti, pero solamente la vas a alcanzar en la medida que estés conectado con Él, en la medida que te conectes con Jesús. Porque es el parteaguas, iglesia, en medio de nuestras vidas. Jesús se conecta con el Padre y pone a Jesús en medio de esa conexión de nosotros con Dios. Por eso Jesús les dijo a los discípulos: muestran que en Él estaban viendo al Padre. Y los discípulos: muéstranos cómo es. Dijo: pues si lo has visto a Él, si me has visto a mí, lo has visto a Él. Jesús es la conexión. Atreverse a vivir como Él vivió aquí en la tierra. ¿Por qué crees que les dijo a varios: toma tu cruz y sígueme? El sígueme era la conexión, el vínculo que quería establecer Él con esa persona. ¿Quieres hacer cosas grandes, iglesia, en este lugar, en esta tierra? Atrévete a tener un vínculo con papá. Atrévete. Que este día Dios empiece a golpear tu vida y tu corazón. Porque yo sé que muchos de repente como que traen falso contacto. Y no voltees con el que tienes al lado. Que de repente te conectas y de repente se va la señal. Yo te recuerdo cuando estábamos en un campamento de jóvenes, hablando de señales y vínculos. De repente podías ver a un joven así con el celular. De lejos parecía que tenía la mano levantada, que estaba orando y tenía una conexión con Dios, pero estaba buscando una señal en medio de la montaña para que agarrara conexión su teléfono. Iglesia, es tiempo de que nos levantemos y nos conectemos con papá. Es tiempo, iglesia. ¿Quieres ver cosas diferentes? Mantén ese vínculo. Tú sabes lo que te está deteniendo. Tú sabes lo que te está estorbando. Hay cosas que están estorbando a tu vida y a tu corazón. Hay cosas que te están manteniendo en el mismo lugar. Hay cosas que has cargado por mucho tiempo y tal vez te has acostumbrado a ellas. Tal vez se te ha hecho fácil, cómodo llevarlas y no las has querido soltar. No sé si fue en el curso de matrimonios, pero nos han enseñado que
Si quieres cosas nuevas, empieza a retirar la ropa que ya no te sirve. Empieza a retirar aquello que solamente está ocupando un lugar en tu armario. Empieza a retirar aquello que está ocupando un lugar en tu corazón, que no te está permitiendo avanzar. Este joven, lo que no le permitía avanzar era creer que si entraba en ese estanque iba a ser sano. Pero un día se encontró con Jesús, y esa conexión le permitió no solamente sanar, ir al templo y adorar a Dios. Esa es la parte, iglesia. Cuando tú tienes un vínculo con Él, cuando superas algo por el favor y la misericordia de papá, a veces reconoces de dónde proviene. No lo podrás reconocer, iglesia, si no hay una relación estrecha. Jesús reconocía esa parte y era claro y cuidadoso en reflejarla aquí en la tierra, que la gente pudiera ver que Él tenía un padre que lo sustentaba, que la gente pudiera ver que tenía un padre que era proveedor, que la gente pudiera ver que los milagros, los prodigios que Jesús hacía aquí en la tierra, había alguien que los sostenía, alguien que los sustentaba, alguien que los elaboraba en medio de Él. Es tiempo de conectarnos otra vez. Si hay un falso contacto, dile a Dios: Dios, repáralo. No hay nada que Dios no pueda reparar. No hay nada que Dios no pueda transformar. No hay nada que Dios no pueda volver a poner en el lugar correcto. Queremos grandeza, tenemos que estar conectados con Él. Queremos ser grandes en medio de esta casa, tenemos que estar conectados con Él. Porque cuando tú te conectas con Él, entiendes que cuando tú estás en este lugar, estás para servir, estás para ayudar al más necesitado. Cuando tú estás en un verdadero vínculo con Dios, Dios te permite que tus ojos se abran y poder ver la necesidad en cada persona, en cada familia. Pero no va a pasar si tú no te conectas con ella, iglesia. Créeme que Dios usa a sus hijos para que la gente se pueda acercar a Dios. Si no, ¿por qué crees que Jesús nos dio este gran mandamiento? Ir y hacer discípulos, esta gran comisión. Si no, me va a regañar Dana. Ir y hacer discípulos. Es la gran comisión que tenemos. Es establece vínculos entre las personas y Dios. Sé ese mediador a través de la obra de Cristo en medio de ti, para que más personas se puedan conectar con el cielo. Pero ¿cómo va a ser si yo estoy intermitente? ¿Han intentado conectar un cable que hace falso contacto a través de una corriente? Quemas todo el circuito. Si en tu casa metes a veces un cable de un aparato que está falseando, puedes ocasionar un cortocircuito en tu casa. Y Dios no nos estableció aquí para hacer cortocircuito. Dios nos puso en este lugar para hacer conexiones, para hacer vínculos entre el cielo y la tierra. No es por mi iglesia, no es por mi carisma, no es porque soy guapo, hermoso, diría mi niña. Es por la gracia y la misericordia de Dios en medio de mí. Hay que reconocer eso, iglesia. Pero bueno, vuelvo al punto. ¿Cuántos quieren ser enseñables? ¿Cuántos esta mañana quieren romper con aquello que te estaba frenando? Hay cosas que te están frenando. Y Dios me ha revelado nombres, personas, familias, que hay cosas que estás cargando que tú las debías de estar cargando. Hay cosas que te han mantenido estancado, cosas que no has atrevido a unirte a Dios y poderla romper. En la enseñanza en sencilla esta mañana, establece un vínculo con Dios. Pero en esa sencillez hay una profundidad. No depende de Dios.
Voltea con el que tiene al lado y dile: depende de ti. Este joven tuvo accesibilidad en su corazón para poder obedecer lo que Jesús le estaba diciendo. Créeme que yo he visto el mover de Dios en medio de este lugar, pero te apuesto que muchas veces tú te has salido y has dicho: hoy no sentí nada, hoy no pasó nada, hoy fue un domingo más. Pero es con la mentalidad que vienes a este lugar. Tal vez vienes cargando problemas en tu casa, problemas con tu esposo, problemas con tus hijos, problemas en tu familia, con enfermedad, con circunstancias que afectan tu vínculo con Dios. Y eso no produce grandeza en medio de ti. Pero es el tiempo, iglesia, yo lo creo, y que vamos a empezar a ver la visión de esta casa. ¿Quién sabe la visión de esta casa? ¿Quién se la sabe? Que la puede decir fuerte. ¿Qué dice? Familias felices y en victoria. Es tiempo, iglesia, que la familia que toca este lugar es una familia en victoria. Vamos a ponernos de pie y empezar a cerrar esta tarde. Hay algo que entendía por el lugar que se encontraba Jesús. Betania tiene un significado especial. Era un lugar de misericordia. A veces podemos estar en el lugar correcto, pero no con la mejor actitud. A veces podemos estar en la atmósfera correcta, pero no me conecto a ella. Y la conexión entre el cielo y la tierra, ¿la provoca Dios o la provoca las personas que están en este lugar? A la luz de la palabra, puedo ver que Dios anda buscando un lugar donde haya adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, lo que provoca que el cielo se mueva es un lugar que busca conexión. La forma de conectar con el cielo es una adoración en espíritu y en verdad, con un corazón sincero. Lo que provoca que el cielo se establezca en medio de una casa. Te habla del vínculo que puedes provocar cuando quieres buscarlo a Él. Es el tiempo de buscarlo a Él, iglesia. Créeme que hay grandes cosas en medio de este lugar, pero va a ser en la medida que tu vínculo se relacione con papá. Y por eso Dios puso un mediador en medio de nosotros, que fue Jesús. Por eso su palabra dice en Juan 1:12 que aquel que lo recibió, aquel que creyó en su nombre, le dio potestad de ser hijo, de ser hecho hijo. Imagínate, es lo que dice ese versículo. Te está haciendo parte de una familia. Te está conectando con algo que no pertenecías. Te está haciendo parte de Él. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros con ese título, con esa posición que Dios nos da? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Estamos reflejando lo que realmente debemos de reflejar, que somos hijos de Dios aquí en la tierra? Es tiempo ya de romper con eso.
y empezar a ver lo que Dios quiere hacer en medio de nuestras vidas. 38 años se frenó la sanidad en este joven, pero hubo el tiempo que se encontró con la persona correcta que lo iba a unir con el cielo. Hubo el tiempo donde se iba a romper, iba a ver un parteaguas en medio de su vida. Y yo lo reconozco, mi vida a partir de Jesús fue una vida diferente, de caminar sí en fe, porque necesitas creer, iglesia, para caminar con Él. Necesitas creer que Él existe, que Él está en medio de ti, y que cada palabra que te ha soltado, Él la va a hacer y la va a sustentar y la va a soportar. El joven sabía que Jesús le dio una instrucción. Él solamente se paró 38 años en el mismo lugar, pero solamente bastó una palabra del maestro para que él se pudiera levantar y pudiera romper lo que 38 años lo había limitado. Le bastó creerle a él. Esa fe en acción, iglesia. Esa fe de creer que hay alguien grande en medio de ti. Esa fe de creer que cuando Dios te toma, Dios no te va a dejar en la misma situación. Tal vez venimos de pérdida hasta pérdida, iglesia. Venimos de fracaso en fracaso. Pero es el tiempo de conectarme con el cielo y ir de victoria en victoria. Vamos, yo creo que la palabra ha sido clara esta mañana. Has permanecido mucho en el mismo lugar y has sido a falta de ese vínculo con Dios. La historia te tiene que hablar, iglesia. Un hombre no dudó, creyó. Un hombre no puso trabas a lo que Jesús le dijo. No hubo algo que le criticara o algo que le dijera, no es posible. Él solamente creyó y avanzó. Él solamente creyó y se levantó. Él solamente le bastó escuchar la palabra de Jesús y conectarse con Él para poder creer y accionar lo que Dios había dicho para su vida. Es tiempo de atrevernos a creer.
lo que ha dicho Dios sobre ti. Es tiempo de no dudar, iglesia. La duda te mata, la duda te frena, la duda te acaba. Pero cuando tú te atreves a creerle a Él, empiezas a ver cómo el cielo se empieza a establecer en medio de tu vida. Dios le dijo a Josué: solamente que este libro de la ley no se aparte ni de día ni de noche. Establece un vínculo en medio de ti y el cielo, que nada te aparte de este. Guárdalo en tu corazón, porque Dios sabía lo que iba a enfrentar Josué. El lugar era mayor, el lugar era grande. Lo primero que tenía que enfrentar era un río. No era la ciudad, iglesia. Dios quería ver si iba a caminar en fe, si iba a creer que ese río se iba a frenar. A veces la duda nos mata, iglesia, y nos detiene. Algo que se mantiene estancado termina por oler mal, termina por echarse a perder. Un agua estancada en un mismo lugar va a pasar los días y va a empezar a perder las propiedades, iglesia, para lo cual fue creada. Los músculos de alguien, cuando los dejas en una misma posición por varios tiempos, los músculos se atrofian, se empiezan a hacer duros, se empiezan a engarrotar. Es el tiempo, iglesia, de creer y avanzar. Créele a Dios, créele lo que Jesús ha dicho. Cree que el cielo se va a establecer en medio de ti. Cree que aquello que no se había abierto se va a abrir. Atrévete a conectarte con el cielo. Atrévete a conectarte con Él, y Él te va a hacer grande aquí en la tierra. La posición que tomas cuando tú le crees a Él es la posición: Señor, yo no lo sé, tú lo sabes todo. Solamente dilo y eso me basta. ¿Cuántos pueden decir esta mañana en su corazón: Señor, yo creo que es el tiempo? Yo creo que es el tiempo, papá. No va a haber duda en mi corazón. Créeme, yo sé que muchas cosas te han frenado en este tiempo. Y tal vez en las noches le has preguntado a Dios: ¿por qué tengo que vivir esta vida? ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo en esta temporada? Pero es porque no te has atrevido a conectarte a Él. Viene una situación y te frena y te agobia y te hace retroceder lo que habías avanzado, por romper el vínculo con papá, por romper el vínculo con Él. Es tiempo, iglesia, de no frenarnos, porque cuando tú no te frenas y permaneces conectado con Él, la bendición del cielo sigue fluyendo en medio de ti. Por eso dice su palabra que su misericordia es día tras día, porque aquel que permanece conectado con el Padre, créeme que el mundo, el enemigo va a querer frenarte. Créeme que el mundo, el enemigo va a quererte siempre en el mismo lugar. Va a quererte robar lo que Dios te ha dicho. Va a quererte robar cada palabra que Dios ha declarado sobre tu vida. Solamente porque tú has permitido que esa conexión se frene. Cierra tus ojos. Yo sé que ha habido cosas que te han dicho. Ha habido pensamientos que han golpeado tu mente y tu corazón, que a veces has pensado no avanzar en el reino. Has pensado en dejar y en frenarte. Ha habido cosas que han quitado tu gozo y tu paz aquí en la tierra. Ha habido cosas que han frenado tu gozo y tu paz en este lugar. Pero es el tiempo de volvernos a conectar con Él, y que esa grandeza de Él empiece a habitar en medio de nuestras vidas. Yo sé que antes eras libre y nada te interrumpía. Es el tiempo de que vuelvas, iglesia, a conectarte con el Padre. Es el tiempo que te atrevas a romper aquellos pensamientos, aquellas voces que te han hablado a tu corazón y solamente te han frenado, solamente han traído destrucción, un estancamiento en medio de tu vida. Es el tiempo de volverme a unir con Él. Si te fijas en el primer encuentro de Jesús con este joven, no le critica su pecado, no le critica sus fallas, no le critica lo que él había cometido para llegar a esa situación. Pero cuando se encuentra en el templo y ya lo ve restaurado,
con esa conexión con Él, le dice, pero ya no peques más. A Jesús ya se le había mostrado que este joven había pecado y se había alejado, y había tenido esa situación a través de su desobediencia y a través de lo que había hecho mal. Pero Jesús en su primera instancia no le preocupaba su pecado. Y créeme que Jesús se acerca a nosotros, no viendo nuestro pecado, sino viéndonos como Dios nos ve, viéndonos como Dios ha dicho y ha declarado sobre cada uno de nosotros. No ve mis imperfecciones, porque créeme, tenemos imperfecciones naturales. Soy débil a veces fallo, a veces tropiezo, a veces caigo, pero Él es el que me levanta, iglesia. Él no ha visto cuántas veces y no me juzga por las veces que le hemos fallado. Él me ve como Dios me ha visto. Y la forma que Dios te ve es que tú eres grande en medio de Él. Vuelve otra vez a conectarte con Él. Vuelve a tener ese vínculo para que el cielo se empiece a establecer en medio de tu familia. Analiza por qué has vivido lo que has vivido. Analiza. A veces queremos ver hechos. A veces queremos que la situación cambie para yo poder cambiar. Pero este joven nos enseñó que él no se esperó hasta que se pudiera poner de pie firme, intentar pararse para ver si era cierto o él no era cierto. Él en automático se conectó con Jesús y creyó lo que Él había dicho sobre él. Se atrevió en esa conexión a que el cielo descendiera en medio de su vida. ¿Cuántas cosas el día de hoy están frenadas, están estancadas? Es el día, iglesia, de ser un vínculo. Vamos, cierra tus ojos. Tu gloria desciende a todos. La parte donde dice que tu gloria desciende. Vamos, no esperes más tu turno. Aquí está el lugar. No seas como este joven que esperó por mucho tiempo su turno. Ese es el tiempo y el ahora. Vamos, si Dios ha hablado este día a tu vida, toma este lugar de enfrente. El Maestro Jesús estaba
Llegó el tiempo que estuvo enfrente de este paralítico. Su tiempo había llegado. Jesús está en este lugar. Su tiempo ha llegado para tu vida. Sal de tu lugar y pasa a este altar. Y vamos a orar y vamos a creer lo que Dios ha dicho y ha declarado sobre tu vida. Jesús mostró misericordia en la vida de este joven. Y esa misma misericordia nos alcanza, iglesia. Pero solamente nos va a alcanzar si yo puedo romper. Y creo que ha llegado mi tiempo. Es el tiempo, iglesia. Y mientras está la alabanza y la adoración, si quieres romper en ese tiempo y quieres unirte más, establecer un vínculo más estrecho con papá, sal de tu lugar y pasa a este altar. Así es, papá. Vamos, iglesia, no pierda la esperanza. Yo me puedo imaginar a este joven, 38 años postrado en esa cama. Tal vez a veces dudaba y a veces la esperanza se desvanecía. Pero cuando tuve esa cercanía con Jesús, y cuando Jesús le preguntó: ¿qué quieres que yo haga? ¿Quieres ser sano? Yo creo que en los ojos de este joven esa esperanza empezó a tomar más brillo. Y esa esperanza empezó a tomar su vida y su corazón. Que en la medida que estaba con Jesús, solamente le bastó la orden, el mandato que Jesús le había dicho, para creer que esa esperanza había llegado el tiempo de ver un cambio completo en su vida y en su cuerpo. Que aquello que no había funcionado empiece a funcionar. Aquello que no lo había podido sostener, lo pueda sostener. Pero fue cuando estuvo con Jesús, esa esperanza empezó a latir más fuerte. Vamos, iglesia, que tu esperanza no caiga. El Maestro está aquí, Jesús está en este lugar. Que tu esperanza no muera. Hay vida en medio de este tiempo. Hay vida en medio de ti, que quiere tomar tu corazón, que quiere tomar tu vida, que quiere tomar tu familia. Vamos, no te resistas. Es el tiempo que Dios ha traído. Es el momento que Dios ha preparado para poder hacer un cambio dentro de ti y puedas ver lo que no habías visto y empieces a hacer lo que no habías podido hacer. Es el tiempo que la grandeza toque tu vida y toque tu corazón, y lo que había estado frenado por varios tiempos se empiece a acelerar, empiece a cobrar un aceleramiento en tu corazón, que nada lo va a frenar. Ni aun cuando gente se levante y te diga: ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué estás cambiando? Tú le digas: yo tuve un encuentro con ese hombre que se llama Jesús, y Él empezó a cambiar mi vida,
me dijo que me levantara y me levanté. Y pude hacer lo que no había hecho por tanto tiempo. Ese encuentro entre el paralítico y Jesús fue el medio de preparación para su sanidad completa. Solamente necesitas encontrarte con Él y Él preparará tu corazón. No te preguntes qué tienes que hacer. Dios lo hará y Dios se moverá en medio de tu vida. Lo único que nos tenemos que preocupar, iglesia, es encontrarnos con Él. Papá, te damos gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, papá, y por lo que harás. Porque creo que te vas a seguir moviendo, Señor. Vas a seguir actuando en medio de esta casa, papá, en medio de cada vida. Y vas a quitar todo estorbo, Señor, de nuestra vida y de nuestro corazón, papá. Y podamos crecer, Señor, a la estatura, Señor, que tú has declarado, a lo que tú has puesto en tu corazón, Señor, por el amor, Señor, que nos tienes, papá. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.